La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 26. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé y a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Salmo 86. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las muradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Continuación del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¡Qué maravilla! Bueno, en la epístola de los Hechos de los Apóstoles comienzan a relatar toda una aventura de Bernabé, de San Pablo, acompañados de signos, de prodigios, para decir al último del texto: fue en Antioquía donde por primera vez los seguidores del Señor se llaman cristianos. Eso es un nombre hermoso, excelso, llamarse cristiano desde todo el mundo. Hoy en día hay una tergiversación, no sé si llamarla masónica, protestante, pero se han encargado en estos últimos años de que los protestantes se le llamen cristianos. Yo me convertí en cristiano. Y mira que ese sinónimo de cristiano se ha venido fraguando como oposición al católico. O sea, ya ser católico no es cristiano para los protestantes, sino que ellos sí son los cristianos verdaderos. Entonces mira el testimonio de hoy. Está diciendo: en Antioquía, cuando no se sonaba por ahí ni siquiera Martín Lutero vino a nacer hacia el 1500. Y ya en este primer momento de la historia del cristianismo, en Antioquía se comienzan a llamar cristianos los verdaderos cristianos, los católicos. Entonces fue San Ignacio de Antioquía que por primera vez utiliza el término católico, y fue en Antioquía donde los católicos se llaman cristianos y los cristianos se relacionan con los católicos. Es para sentar los precedentes, para, como quien dice, esto queda aquí constatado en los Hechos de los Apóstoles,
por si a alguno por ahí más adelante se le da a llamarse por cristiano, como está sucediendo ahora con los protestantes, que ahora, más que todo por ignorancia, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Isaías, llaman a los protestantes cristianos, y eso es un pecado. Llamar a un hereje cristiano puede ser un pecado, porque a los herejes hay que llamarle como son, herejes, no son cristianos. Cristiano es el católico, el que preserva la fe verdadera, histórica, el que se encuentra en comunión con la Iglesia Católica, con su magisterio auténtico, quien cree en la Santa Misa, en la presencia real del Señor. Ellos no creen en la presencia real del Señor, no se pueden llamar cristianos. Pero hay tanta ignorancia hoy en día que ya somos cristianos, nos convertimos. Entonces es una ignorancia. Mucho ojo con eso. Acuérdate que Luzbel se disfraza de ángel de luz para parecer como ángel. Ojo, hay que discernir, pedir a Dios mucho entendimiento. Ahora, aquí los judíos, en el capítulo 10 de San Juan, en el Evangelio, Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo primero que debes hacer tú cuando visites a un pueblo, una ciudad, es visitar el templo, saludar al Señor en el Santísimo Sacramento del altar. El cura de Ars, cuando lo mandaban a una misión, saludaba al ángel encargado de ese momento. Es decir, ten a Dios siempre presente en tus viajes, en tu terreno, en tu casa. Lo primero cuando te levantes, Dios. Al acostarte, Dios, que sea el alfa y el omega realmente en tu vida. Los judíos le dicen a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Y Jesús va a decir: si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Eso es como los protestantes. Protestantes dicen: pero demuestren que Cristo está presente en la hostia. Como los pseudocientíficos de hoy. Ese empirismo masónico, que todo tiene que pasar por los sentidos, por la experiencia, para saber qué es real. Es algo diabólico, porque estamos sometiendo las cosas de Dios a los sentidos carnales, y fue lo que el Señor, precisamente nos advirtió, que no asumamos las cosas de Dios por la carne. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Y por eso hoy en día ya no son los magos los que están tergiversando esto, ni los protestantes, sino los pseudocientíficos, los que todo tiene que pasar por la experiencia. Entonces, hermanos y hermanas, ese es un vocabulario que hoy en día muchos predicadores, entre otras cosas, han buscado como para ayornarse, para ser más creíble. No, acuérdese de lo que nos decía el Señor a través de San Pablo en la carta a los Corintios: no anunciemos con elocuencia para quedar bien ante el mundo. No necesitamos convencer a nadie, el poder de Dios nos asiste y nuestro anuncio es el crucificado. Y si la gente no le basta saber que Cristo ha muerto por sus vidas, pues ¿qué más los va a mover? Más nada los puede mover, porque ya Dios hizo todo lo necesario para demostrarnos cuánto nos ama en la cruz. Dice el Señor, y con esto concluyo esta reflexión de hoy, es una confesión. El Señor lo que quiere demostrar es que Él es Dios, con sus palabras, con sus obras. Porque mira lo que dice: mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas. El Padre Dios ha traído las ovejas a Jesús, a su Hijo, para que las salve. Y termina diciendo: yo y el Padre somos uno. El Padre que supera a todos ha traído las ovejas a mí para que yo se las cuide, para que yo se las alimente, para que con mi crucifixión beban de la fuente de la santidad. Pero aclaro, el Padre y yo somos uno solo. O sea, aquí la Santísima Trinidad, nadie es superior a nadie. Allí todos o es Dios, o son Dios o no son Dios. No se puede ser Dios a media, Dios un poquito, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios verdadero de Dios verdadero. Son Dios verdadero las tres personas divinas de la Trinidad. Porque había un fomento de herejías que decían que el Padre tenía más poder que el Hijo tenía más poder que el Espíritu, que el Hijo era criatura. Es decir, han surgido una cantidad de herejías en torno a la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué quiere sentar aquí Jesús? Vea, para que, cuidado con esos heréticos que van a venir. Yo y el Padre somos uno, el Padre y yo somos uno solo.
todos tenemos el mismo poder. Yo hago la voluntad de Dios Padre, pero soy Dios. Mi alimento es la voluntad de Dios, pero soy Dios, que quede claro. Yo doy mi vida, no nadie me la quita, yo la entrego, el buen pastor. Creamos en Jesús que es Dios. Creámosle a Dios. Si creemos a Jesús que es Dios, sabremos que la iglesia de Cristo nunca se acabará, siempre permanecerá. Y lo que nos ha dicho el Señor en la iglesia es correcto, es verdadero. Y no hay cabida a errores, ni a inventarle cosas, ni añadirle nada. No necesitamos quitarle nada a la iglesia. Todo está contenido para nuestra salvación. Jesús es Dios como el Padre. Que Dios te bendiga. Que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes.